Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir a info@casadelahistoria.com o director@casadelahistoria.org. Hoy vamos a ver cómo se complica toda la geopolítica siria. Digo se complica como si ya no lo estuviera más, a partir de la disolución de la Unión Soviética el 11 de septiembre y los cambios de la historia sobre Siria. La vez pasada estábamos viendo un programa particularmente denso de toda la historia de Siria desde la creación del Estado de Israel. Y habíamos visto cómo con la creación del Estado de Israel dos proyectos antagónicos entran en profundo choque. El proyecto de la Gran Siria, que incluye pues toda la zona de prácticamente de Mesopotamia, Palestina, prácticamente, y cómo a partir de la creación del Estado de Israel, el proyecto del panarabismo, que es la forma como durante los años 50 los pueblos del Medio Oriente reclaman la independencia que les fue arrebatada durante el mandato francés después de la disolución del Imperio Otomano. El hecho de que en esos tratados secretos de Paix-Zikot y de Sèvres les hubieran quitado la independencia, que los hubieran dejado convertidos en protectorados y que los hubieran llevado a una situación de sometimiento que continuaba de lo que ya tenían, hace que surja un movimiento poderosísimo y muy fuerte que se llama el panarabismo. Y habíamos visto la vez pasada cómo eso lo lidera Nasser y cómo hay una serie de líderes que van a estar a la cabeza de una unidad árabe, de una recuperación histórica de la soberanía geográfica, política, territorial y de los recursos de un pueblo árabe. Y ese proyecto es una bandera, un proyecto que va a unificar el mundo del Medio Oriente con el mundo del África del Norte. Un proyecto, digamos, de bloque histórico, para poder revertir una situación de prolongación del colonialismo por otros métodos, que fue lo que significó la caída del Imperio Turco Otomano y el tiempo del mandato francés. Y que ese proyecto es un proyecto concreto y una salida histórica para ellos, y eso implicaría eventualmente el control de los precios del petróleo y todo eso. Pero simultáneamente a este proyecto ocurre la tragedia, el horror innarrable del Holocausto y la necesidad imperiosa de resolver el problema judío, porque sencillamente se estaban ahogando en el Mediterráneo barcos que venían con sobrevivientes de los campos de concentración y no tenían a dónde atracar porque no tenían ningún país, no existía un Estado de Israel. Y cómo la presión de esa situación y el karma sobre la conciencia europea va a hacer que la ONU recién creada decida de un momento a otro crear el Estado de Israel en Palestina, en el mundo árabe, donde este proyecto se está gestando, y ese proyecto va en contravía. La creación del Estado de Israel y el panarabismo son dos proyectos históricos completamente contradictorios. Esa contradicción empieza a llevar a una serie de guerras. Los árabes dicen
que ellos están pagando unos platos que ellos no rompieron, que ellos no tienen por qué tener particiones ni repartos de sus tierras que ya han sido antes repartidas y sobre las cuales están teniendo una independencia, que ellos no expulsaron a los judíos, ni los persiguieron, ni hicieron el holocausto, ni crearon ninguna de las condiciones de antisemitismo que Europa durante 2000 años le dio a los judíos, y que no tienen por qué pagar por las consecuencias de eso. Los judíos no tienen ninguna alternativa, salen de los campos de concentración y se están ahogando en el mar. Y tienen una promesa británica de que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel. Es todo lo que tienen. Y tampoco tienen a dónde ir. Entonces, esta dramática encrucijada de la historia hace que choquen estos pueblos desde la creación del Estado de Israel. Y habíamos visto que en este choque de pueblos, Siria va a estar metida a la cabeza junto con Egipto. Y habíamos visto que Siria se mete en todas las guerras contra Israel, en la del 48, en la del 56, en la del 73. En todas las guerras siempre van a ser, digamos, como los enemigos antagónicos. Y habíamos visto cómo la Guerra Fría entra en la región con la crisis del Canal del Suez. En el momento en que Nasser nacionaliza el Canal del Suez. En ese momento, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Egipto, Estados Unidos y la Unión Soviética apoyan a Egipto, Inglaterra y Francia pierden la guerra, el canal queda en manos de los egipcios. Y de ahí en adelante, la Guerra Fría entra a tomar la región del Medio Oriente como parte de su gran proyecto de poder. Y la Unión Soviética apoyará a Siria, que será siempre su aliado fundamental, y los Estados Unidos apoyarán a Israel. Entonces, el antagonismo que hay entre el panarabismo y la creación del Estado de Israel va a estar alentado por las dos potencias que están enfrentadas en un orden bipolar que se alimenta de conflictos. Entonces, eso, digamos, es el escenario en el cual se dan todas estas guerras. Y habíamos visto que la del 67 era la más grave de todas, porque ahí fue donde les quitaron los territorios, a Siria los Altos del Golán, a Egipto la Franja de Gaza y a Cisjordania la margen occidental del río Jordán, y que esos territorios ocupados son los que se llaman los territorios ocupados, no eran parte del mandato de la ONU, y que por esos territorios es que está el conflicto, porque ahí están los palestinos, y esa es la tierra de Palestina, porque y esa es la tierra que ellos no tienen, en donde están en condiciones de sometimiento y de subordinación, porque los palestinos, que no tenían nada que ver en absolutamente nada, fueron los que pagaron directamente el peso de toda esta terrible realidad histórica, porque a ellos lo sacaron de todas partes. Entonces, de aquí en adelante el conflicto se dinamiza, se agrava, se complica, y Siria estuvo a la cabeza de eso. El cómo se dio eso fue lo que vimos la vez pasada. Entonces, hay un momento, ya después de muchísimos enfrentamientos, confrontaciones, tensiones, de todo, hay un momento en que en la era de Carter, Egipto decide, después de la muerte de Nasser, con la llegada de Anwar el-Sadat al poder, deciden hacer la paz con Israel en los acuerdos de Camp David. Cuando Egipto decide hacer la paz con Israel, Egipto se sale del bloque panárabe que él mismo gestó, lideró y creó, y la que queda ahí en la primera línea es Siria. Entonces Siria sí sigue en la confrontación con Israel, mientras que Egipto no. Entonces Egipto opta por la paz de Camp David y busca, digamos, como otro proyecto de país que no esté ligado a las confrontaciones, porque siente que eso se está agotando para ellos. Siria continúa en la guerra, continúa en las confrontaciones con Israel. Entonces, en ese punto, ya se parte la historia y Siria es la que va llevando, digamos, el peso del legado y del proyecto panárabe sobre ella prácticamente sola. La Unión Soviética la sigue apoyando. Las cosas siguen más o menos de esa manera. La situación palestina se va a agravar infinitamente. Habíamos visto cómo los sacaron de Jordania y cómo fueron a Líbano. Y habíamos visto la vez pasada cómo Siria se termina metiendo en la guerra civil en el Líbano, sin que la guerra civil en el Líbano haya sido su problema, sino porque ellos solicitaron ayuda a Siria. Siria se metió allá y con el proyecto de la Gran Siria terminó teniendo una injerencia profunda en la política interna de los libaneses. El proyecto del panarabismo y el proyecto del Líbano no necesariamente coinciden. Y eso hace que haya una simbiosis
particular y compleja en las relaciones entre Siria y Líbano, porque son dos proyectos diferentes. Unos son fenicios y otros son de la Gran Siria, y la Gran Siria incluía a Líbano. Entonces esta tensión va a ligar también históricamente a Siria con un problema enorme, que era la guerra civil libanesa. Y ahí, por ahí Siria se desangra y se pierde un pocotón de tiempo en uno de los conflictos más complejos, de los cuales los libaneses ya salieron, pero los sirios quedaron de todas maneras con profundas consecuencias de su tiempo de intervención en el Líbano. Entonces, la suerte de Siria se monta sobre la suerte del Líbano, que no era necesariamente su camino ni para donde ellos iban, pero que fue una circunstancia absolutamente poderosa en la relación entre estos dos países. Porque desde el punto de vista libanés, si bien es cierto que ellos solicitaron la ayuda de los sirios cuando estaban en la mitad de la guerra civil en el Líbano tiene muchas miradas. Porque los libaneses piensan que si bien es cierto que ellos le pidieron ayuda a los sirios y que eso fue el motivo de la intervención, sienten que los sirios una vez adentro quisieron quedarse con el país y prácticamente anexarlo a su proyecto de la Gran Siria, y que lo hicieron mediante una injerencia profunda a nivel político, incluso constitucional, y que lo hicieron también mediante una presencia militar que duró hasta el 2005, que salieron las tropas, desde finales desde los 80 hasta el 2005, eso es mucho tiempo. Eso es lo que sienten los libaneses, y que un Líbano libre no podía existir con una presencia siria tan fuerte. Los sirios sienten que ellos fueron llamados a organizar un país que estaba en una situación de caos terrible, como efectivamente estaba el Líbano allá, que ellos fueron a hacer lo que les pidieron que hicieran, y que ellos son parte también de un destino histórico común, que comparten Siria y comparten Líbano. Entonces, el asunto es que cada vez que le pasa una catástrofe al uno, el otro es el que lo tiene que ayudar. El que está pagando todos los platos rotos de la guerra civil siria en este momento es Líbano. Las noticias se transmiten desde el Líbano, la gente huye por el Líbano, las fronteras están con Líbano. Y en el 2006... cuando Israel atacó al Líbano, después de su hermosa reconstrucción y de su heroica manera de salir adelante, y los atacaron por el secuestro que la gente del Hezbollah había hecho sobre 2 soldados israelíes, y se generó una crisis en Líbano muy grande. Quienes le dieron la ayuda fueron los sirios, y fue a través de Siria que se pudieron salvar los libaneses, y fue a través de Siria que los colombianos fletaron un avión para ir por todos los nuestros, toda la gente descendiente de libaneses que son colombianos que estaban atrapados allá. Entonces, cualquiera de los dos países siempre es el sostén del otro. Hay una relación de siameses entre estos dos países, de amor-odio. Se quieren, se respetan, se detestan. Hay unos prosirios, muy prosirios, hay otros antisirios, muy antisirios. Siria siempre considera que el Líbano es una parte fundamental de su historia inmediata. Y Siria se termina metiendo en esta guerra, que no era de ella, pero que le va a ocupar mucho tiempo,
y va a ser una, digamos, una parte más de todo ese espectro de confrontaciones con que Siria se ha desenvuelto en una región de suyo explosiva. Y resulta que estando en estas, un día se cae la Unión Soviética. Y la caída de la Unión Soviética va a producir un cataclismo muy grande sobre Siria, porque era su principal aliado. Nosotros hemos hablado de la caída de la Unión Soviética desde su impacto para Europa del Este. Hemos hablado de su impacto para el orden mundial, para la Guerra Fría, para todas esas cosas. Pero en el Medio Oriente, ella era el soporte no solamente externo, en términos de armamentos, sino interno, en términos de sostener la dinastía, digámoslo así, de Al-Assad. O sea, de padre y de hijo, pues además el padre tenía un hijo que era su delfín, su consentido, su maravilloso, y se mató en un accidente. Y el turno de la historia le tocó a Bashir. Y de todas maneras Siria, habíamos visto esto la vez pasada, a pesar de sus conflictos, Siria siguió progresando como país. Y Siria siguió teniendo prosperidad, agricultura, seguridad alimentaria, trabajo. Digamos, Siria llegó a tener épocas muy buenas a pesar de estar involucrada en conflictos grandes. De alguna manera habíamos hablado la vez pasada que esto lo podemos entender nosotros, pues porque igual nos han tocado cosas parecidas. Cuando cae la Unión Soviética, Siria tiene que volver a replantear el rumbo de su historia, porque el rumbo de su historia está ligado a la historia de la Unión Soviética. La relación entre la Unión Soviética y Siria es una constante. Y hoy día, la relación entre Rusia y Siria sigue siendo muy cercana y muy importante. O sea, este es un elemento que no podemos perder de vista en nuestro relato, porque la cosa, ya digamos, la Unión Soviética en ese momento no podía ni con su alma. Pero ahora que se está convirtiendo de nuevo en una potencia y que quiere expresarlo desde las Olimpiadas hasta toda su presencia escénica en el mundo contemporáneo, Siria sí se vuelve de nuevo una pieza muy importante para la Rusia actual, como lo fue para la Unión Soviética. Pero en el momento de nuestro relato se deshace la Unión Soviética y Siria queda solita porque ese era el parche de Siria. Mientras que Israel sí queda con el apoyo total de una potencia que se vuelve unipolarmente hegemónica. Porque al caer la Unión Soviética, los Estados Unidos quedan mandando la parada y cortando el bacalao sin que haya contrapeso. Por lo menos durante los primeros años, durante los años 90, no había ningún contrapeso. Era la Unión Soviética la que había caído y esto se vio en la Guerra del Golfo Pérsico. Entonces, por un lado está el gran escenario, la Guerra Fría. La Guerra Fría se acaba, la Unión Soviética se disuelve. Israel sigue bajo la alianza profunda con los Estados Unidos y Siria trata de empezar a replantear sus relaciones con los vecinos. Hay negociaciones con Israel a ver si logran que les devuelvan los altos del Golán. Siria adopta una actitud de una política, digamos, de mercado, una política de apertura, una política de replantearse sus relaciones con el mundo, digamos, de romper el aislamiento que lo tenía en la Guerra Fría, porque durante los años 70 también hubo una era del terrorismo y también hubo una guerra contra el terrorismo, y era un terrorismo muy fuerte de ciertas fracciones dentro del movimiento palestino que optaron esa forma de guerra. Y en ese momento Siria estaba como aliado a eso y Libia también. Después, ahora Siria, prensada a la distensión, empieza a buscar una manera, digamos, de relacionarse de otra forma con Occidente, porque además su principal apoyo ha caído y porque el mundo está cambiando. Entonces hay un gran escenario, que es el escenario, digamos, que tiene que ver con el orden mundial, y el orden mundial está cambiando. Pero van a pasar otras cosas al interior del mismo Medio Oriente que naturalmente van a afectar a Siria. واحدة في النار الأخرى شمعة
Digamos que si por allá llueve, por acá no escampa. O sea, mientras se están moviendo todo este montón de fuerzas, por el otro lado, la revolución fundamentalista islámica, la primera y la segunda guerra del Golfo Pérsico también afectan a Siria. También tienen que ver con ella porque alteran las políticas de bloques y cambian y dan matices que son los que vamos a ver después de la pausa. Esta cadena de acontecimientos, que significa el triunfo de la revolución islámica, lo que va a producir una coalición de Irak con muchos países árabes, también incluido Siria, y con Occidente, para tratar de desbaratar la revolución que es la guerra Irán-Irak. Y cómo la guerra Irán-Irak no logra hacer nada de eso, sino hundirlos en sangre. Y cómo después de eso va a pasar que Irak va a invadir Kuwait, y cuando invade Kuwait es cuando se forma cuando todos se voltean contra Irak, incluido Siria también en ese momento, y le hacen la guerra en ese momento a Hussein. Ahora Hussein, para tratar de, digamos, de salvarse de la invasión a Kuwait y de toda la confrontación contra el resto del mundo, apoya una serie de causas que digamos que existen y que él trata de capitalizar a su favor para ver si así logra que lo respalden. Por ejemplo, cuando le dicen que salga de Kuwait, país que ha invadido para evitar pagarle la deuda de la guerra contra Irán, a la que le ha pedido que le condone la deuda, no se la dan. Cuando termina la guerra contra Irán, Hussein le dice a Kuwait, perdóneme la deuda. Kuwait dice no, denme plata para reconstrucción. No se la dan. Subamos los precios del petróleo, no lo suben. Entonces, cuando ve que no hay alternativa, opta por la medida dramática, desesperada de invadir Kuwait con fines de anexión, para no pagarle la deuda, sacar el petróleo por ahí, aprovecharse del petróleo kuwaití y de esa manera reembolsarse lo que invirtió en la guerra contra Irán, que fue Irak la que la hizo. En ese momento se le viene todo el mundo encima. Entonces él dice, sí, está bien, pero para que yo me retiro de Kuwait, tendrían las tropas sirias que salir del Líbano, tendría Israel que devolver los territorios ocupados en el 67, o sea, empieza a aludir a todas las otras situaciones que están por resolverse, como una manera de buscar aliados en otras causas. Causas que son reales en ese momento, pero que él las utiliza a ver si por ahí se puede agarrar de algún lado. Y en ese momento, pues por supuesto, como también exige que Siria salga del Líbano, pues Siria también está en contra de Hussein en la guerra del Golfo Pérsico. Esa guerra no logran sacar a Hussein porque deciden, sí logran sacarlo de Kuwait. Eso sí, retroceder y revertir la invasión lo logran. En esa guerra queda de manifiesto que la Unión Soviética ya no tiene ningún poder geopolítico porque la Unión Soviética tiene 5 repúblicas islámicas adentro, se estaba disolviendo y necesitaba Occidente para la plata de las reformas. Entonces la Unión Soviética ya queda muy al margen de la geopolítica internacional. Entonces, en ese momento, Siria queda confrontada con Irak y del lado de Occidente en esa guerra. A Hussein no lo tumban porque deciden que si lo tumban pueden desarticular un país y eso es más problemático que dejarlo ahí, lo que hace que los que lo apoyaron en la invasión, o sea los chiitas, vayan a ser masacrados inmisericordiamente. Y además también van a tener problemas por los kurdos, que es un estado que le prometieron en 1920 a un pueblo y no se lo dieron, donde le iban a dar el estado a los kurdos. Hicieron Siria, Irak
Irán, Turquía y sur de la antigua Unión Soviética. Entonces los kurdos siguen buscando un estado que nunca han tenido y en todas partes son minorías. Y Hussein lo que hacía era acusar a Siria de apoyar a los kurdos y también Turquía acusaba a Siria de apoyar a los kurdos, lo que complicaba más las cosas. Entonces, hay una complicación por este lado, que solamente la vamos a mencionar, que es esta que estamos contando aquí, ¿cierto? Pero porque es que estas guerras siguen, después viene y después va a haber otra guerra contra Hussein, o sea, esto no para ahí, sino que sigue. Pero, en el momento en que viene la era Clinton, cuando hay un tiempo de distensión, cuando empiezan los diálogos con Israel por la devolución del Golán, cuando hay un acuerdo de paz con el Líbano, cuando hay un reconocimiento de mutua ayuda con el Líbano, cuando las cosas empiezan a ponerse de una manera como que hubiera una salida un poco más armoniosa en términos de concordia, como que si se buscara una mirada universal del nuevo orden, que es lo que representó Clinton. Bill Clinton era un estadista que tenía el mundo en la cabeza y que entendía el cambio y el soplo de los vientos. Un hombre, digamos, de mucha valía geopolítica, que lo empantanaron en un escándalo sexual que no tenía nada que ver con haberle levantado las sanciones a Vietnam, con haber logrado los acuerdos de Oslo, o sea, con haber hecho cosas muy serias. Y lo recuerdan, es mejor dicho, lo empantanaron en un problema de faldas, en un momento geopolítico de altísima delicadeza, donde el hombre sí sabía cómo era el movimiento y para dónde era que había que moverse. Entonces, hay un momento en que las cosas empiezan a fresquearse y se ponen más bacanas, poco a poco. Pero después de los acuerdos de Oslo, cuando Rabin es asesinado, Rabin era el hombre de la paz, Rabin era el hombre de la decisión histórica. El asesinato de Rabin, después de los acuerdos de paz, por parte de judíos extremistas colonos, o sea, de gente de las extremas, va a retroceder el proceso de paz. Y después viene Netanyahu, que tiene una línea totalmente distinta a la del proceso de paz. De ahí en adelante el proceso de paz empieza a tener tropiezos porque empiezan a construir asentamientos sobre los territorios que van a devolver y eso hace más difícil las cosas. Y por el otro lado, pues tampoco cesan los ataques, entonces pues la cosa no se despeja. Pero a pesar de todo, había una, digamos, como una disposición hacia una nueva mirada del mundo. Y cuando eso pasa, viene una era infortunadísima, o sea, aquí la historia, digamos, se mete en una encrucijada horrible. Resulta que después de la era de Bill Clinton, viene esta elección entre Al Gore y Bush, hijo. Y después de un mes de una elección sumamente controvertida, va a ganar Bush. Y al poquitico tiempo de entrar Bush en el poder, pasa una cosa que nos cambia el orden geopolítico, que nos cambia el orden mundial, que nos complica la vida, que se la complica a Siria, que hace del mundo un lugar mucho más inseguro y que es un drama cuyas consecuencias todavía estamos pagando planetariamente. El ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center en el 2001. Ahí me han dicho, ¿cómo le digo yo? Ahí sí se nos complicó todo, porque otra vez empieza una política de confrontación directa contra los árabes, y otra vez empieza el prejuicio contra los árabes, y otra vez contra los árabes como bloque histórico, contra el Islam como civilización, o sea, la generalización que se hace del ataque de las Torres Gemelas es prácticamente contra la mitad del mundo. Lo que Bush llama la guerra antiterrorista era una guerra contra todas las demás civilizaciones. O sea, los alcances de su venganza, de su belicismo, de su política de confrontación, todo lo que estaba pasando antes deja de pasar. Esta política de buscar un equilibrio con Israel, entre Israel y Palestina, es abandonada por un apoyo irrestricto a Israel y los acuerdos se van rompiendo cada vez más.
en ese momento, la liga, tratando de establecer la responsabilidad de las Torres Gemelas con quién están ligados, terminan volviéndose a meter en Irak, donde no tenían, y ya se comprobó, no había armas químicas, no había relación en el ataque, no, mejor dicho, las intervenciones en Irak no tienen justificación histórica y se tomaron de una manera muy apresurada y de ahí no han podido salir. Y eso es una frontera que es una frontera de Siria. Entonces Siria queda otra vez metida y Bush, después de que ellos estaban buscando en la era de Clinton un nuevo acuerdo de comercio, de apertura, de entrada, de mirada, vuelven y quedan dentro de lo que Bush va a denominar el eje del mal. Y el eje del mal son los países que Bush consideraba que daban de alguna manera refugio a los terroristas y que por lo tanto estaban ahí estaba metido todo el mundo, Birmania, estaba metido Siria, por supuesto Irak, bueno, Afganistán, que fue el primero que le cayó la guerra, entonces que era directamente por los talibanes. Entonces aquí se vuelve un lío muy grande, que reversa la idea de Siria de llegar a tener algún tipo de relación con Occidente. Y la Unión Soviética no está. Y Siria empieza a tratar de buscar, Siria queda aislada, mejor dicho, queda aislada porque, y también queda dentro de todo este mundo árabe contra el cual Bush lanza en ristre, que es lo que va a generar un montón de guerras que primero estábamos tratando de salir de unas, ya se hizo la paz en el Líbano, se había hecho la paz con Israel de una u otra manera, o sea, había una política de diálogos en funcionamiento en ese momento. Había una cantidad de, digamos, de movimientos hacia cambiar la condición de belicismo extremo que había caracterizado la Guerra Fría. El 11 de septiembre nos vuelve a los vientos de terror que soplaban en los tiempos más duros de la Guerra Fría, pero sobre la base de la guerra antiterrorista. Incluso se llega a avalar la tortura. Y toda la propaganda contra el mundo árabe, y toda la propaganda contra todo aquel que no esté en ese lado del mundo, se vuelve polarizante, alimenta los prejuicios, desconoce la naturaleza histórica y civil y la cantidad de civilizaciones que estos pueblos han tenido y desdibuja la imagen de su grandeza en la historia y hace mucho más difícil la comprensión desde los mundos noticiosos de una realidad tan compleja como la del Medio Oriente y como la de Siria. La guerra que se desata después del 11 de septiembre es una guerra mediática, una guerra informativa, una guerra que empieza, digamos, a desdibujar muchísimo de lo que estos pueblos han sido y los convierte en el objetivo de una nueva polaridad contra los pueblos del Medio Oriente.
Y ellos que tienen el problema de las cruzadas, que tienen el problema de que les tumbaron las independencias, que tienen el problema de que les tumbaron los precios del petróleo, que tienen el problema de que los han vuelto protectorados, vuelven a sentir otra vez que les caen encima los mismos fanis, ¿ve? Con el mismo fanatismo, dicen, pero otra vez mi general borracho, oiga, volvimos a quedar otra vez en la mira de todo este combo, y es que el ataque a las Torres Gemelas, de ahí generalizarlo, de ahí sale que en ese momento entonces lo van a ligar con el tema de los talibanes, lo van a ligar con el tema de Al Qaeda, con las redes internacionales que surgieron después de que en la Primera Guerra del Golfo se permitió que las tropas de la coalición de la ONU utilizaran Arabia Saudita como punto para lanzar los ataques. Entonces hay una parte de la gente de Arabia Saudita que considera que se profanó la tierra del profeta, que se escinde de la, digamos, de la alianza con Arabia Saudita y que se internacionaliza y que se llama a sí misma la Al Qaeda y que se vuelve en una, digamos, una red internacional. Pero una red internacional, acoger unos 24 países árabes y convertir a todos los 24 países árabes en sospechosos por ser árabes, es una barbaridad histórica. ¿Ve? Digamos, ahora que se van a cumplir 100 años de la Primera Guerra Mundial, una de las razones por las cuales, de los argumentos que se esgrimió, es que el asesinato en Sarajevo del archiduque, que fue el que desató la guerra, dijeron que eso había sido un complot serbio. Serbia entregó en ese momento a las personas que estaban involucradas en el atentado, y aún así Austria no aceptó ninguna explicación y dijo que Serbia era la que refugiaba a aquellos que habían matado al archiduque y que Serbia era responsable y atacó a Serbia como un estado que alojaba a los terroristas, y por ahí empezó la guerra. Entonces, este tipo de cosas van a volver a poner a todos estos pueblos en la mira. Y viene una época terrible que son los primeros 5 años del 11 de septiembre, de la primera década del siglo XXI, que habíamos empezado con un montón de esperanza y semejantes transmisiones que hicimos para recibir el siglo. Y resulta que ahorita viene y se complica otra vez todo, el miedo como forma de relacionarse, el prejuicio. Después del 11 de septiembre toda la gente árabe en Estados Unidos estaba en peligro, hubo que hacer puentes aéreos para sacarlos rápidamente y llevarlos hasta Kuwait, hubo banderas verdes donde estaban ellos. Digamos, el mundo no se ha explicado desde los árabes, desde lo que sienten, desde lo que piensan, desde cuál ha sido su percepción del mundo. ¿Por qué se volvió una guerra mediática? Entonces, desde ese punto de vista, tratar de entender la realidad siria se complica doblemente, porque en ese momento solo vemos la percepción que Occidente tiene de ellos, por la connotación ideológica y política del ataque de las Torres Gemelas, que involucró a todo el mundo. Nosotros que hemos sido víctimas de generalizaciones irrespetuosas y terribles, sabemos lo que es tomar el todo por la parte y que metan a todo el mundo en la misma canasta, en un ataque que era, digamos, al que le dieron unos alcances planetarios, y de los que todavía no se ha salido todavía. No se ha acabado la guerra de Afganistán, no se ha acabado la guerra de Irak, o sea, nada de eso se ha resolucionado. Entonces, todo este tipo de conflictos tienen que ver con Siria. O sea, hay unos en los que Siria se mete, que ya los dijimos, ¿sí? Pero hay otros que le caen encima, digamos, sin comerlo ni beberlo. O sea, que el ataque de las Torres Gemelas, ¿qué va a tener que ver con Siria? Y tenga, Siria eje del mal, ¿sí? Entonces, hay unos en los que uno dice, bueno, sí, estos manes se fueron para allá y se metieron en ese, lo lideraron y lo hicieron. Pero hay otros en los cuales cambios del orden mundial que no tienen que ver con ellos, los afectan directamente a ellos. Y ese es el caso del 11 de septiembre. Entonces, el 11 de septiembre es una etapa en el cual el mundo árabe entra en una situación de confrontación, activa o pasivamente, digamos, porque son arrastrados hasta esta nueva época por el belicismo de George Bush. O sea, la presencia de ese gobernante en ese momento de la historia de los Estados Unidos generó un mundo
de terrible confrontación y miedo después de haber superado los 48 años de la Guerra Fría, como volviendo otra vez al pasado, a las eras del miedo y del terror, pero ya no sobre los soviéticos, sino sobre los árabes, que quedaron montados en una película de terror en todos los aeropuertos, en todas partes. Se les complicó la vida de una manera increíble, como les digo, sin comerlo ni beberlo, porque eso, digamos, ya hay una cantidad de pueblos, de sociedades, de civilizaciones, de comidas, de historias, quedan disueltas, digamos, quedan nubladas, ocultadas, bajo una guerra antiterrorista, que todavía está vigente, pero que ha, digamos, afectado muchísimo las condiciones históricas de los pueblos árabes, incluido Siria. Entonces, en este punto del relato, vamos mirando qué le va pasando a Siria a medida que los órdenes mundiales van cambiando. ¿Qué le pasa a Siria con la guerra de Irán y Irak, la revolución islámica y la guerra del Golfo? ¿Qué le va pasando a Siria con la caída de la Unión Soviética? ¿Qué le va pasando a Siria con las Torres Gemelas? Porque la ubicación geográfica de los sirios hace que todas las cosas que estén pasando ahí los afecten directamente a ellos, y que todos los movimientos que se den en la zona, de una u otra manera, como en los tiempos de Mesopotamia o como en los tiempos de las cruzadas, involucren a los sirios. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es combinando el orden geopolítico en el que está el mundo con la posición que Siria tiene frente a cada una de estas cosas. Y vamos a seguir haciendo esto hasta llegar a la primavera árabe y hasta mirar cómo eso detona la situación siria. Pero también vamos a seguir hablando de la cultura y de la civilización de este pueblo maravilloso y antiguo, que hoy está teniendo momentos tan duros en la historia. Entonces, desde los espacios de los cambios en los órdenes mundiales, en la geopolítica, la caída de la Unión Soviética, el atentado de las Torres Gemelas, el fin de los acuerdos de Camp David, la guerra civil libanesa, toda la cantidad de condiciones que van afectando los vientos históricos de la milenaria Siria, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.